Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Como veis, hoy el dibujo lo voy a realizar sobre esta bolsa que mi madre iba a tirar y me enamoré del color que tenía y dije, bueno, ya la aprovecharé para hacer algo. Entonces he sacado esta piececita y como modelo voy a utilizar este antiguo ambientador de armario. Voy a intentar imitar estas florecitas naranjas que realmente me parecen muy fáciles de dibujar. Entonces voy a ver qué tal me sale. La dificultad que me he encontrado con este medio es que no está completamente liso. Como veis, el papel está bastante arrugado y eso me ha dificultado un poco la tarea. Lo primero que hago es humedecer un poco algunas de las pinturas. Como habréis podido ver, en esta ocasión estoy utilizando una paleta distinta a los anteriores vídeos. Esta paleta también la he hecho yo misma, pero en esta ocasión los colores no están hechos exclusivamente con acuarela. Aquí he mezclado acuarelas con gouache, témperas, como lo queráis llamar. De esta manera consigo que los colores sean como un poco más opacos, no sean tan transparentes como las acuarelas, ya que al estar pintando como estoy pintando ahora mismo sobre un papel que tiene color, necesito que los colores que voy a poner que sean intensos, que queden intensos y que no se me pierdan con el color del fondo del papel. Es muy importante que cuando vayáis a cambiar de color lavéis muy bien los pinceles porque realmente os puede fastidiar el dibujo si el pincel se queda manchado con el color anterior, porque entonces primero vais a manchar lo que es la propia paleta y el color que va a resultar va a ser un color sucio porque se va a mezclar con, imagínate si mezclamos naranja con verde, pues el color va a ser como una especie, imagino que será como un marrón sucio, entonces no quedaría bonito. Entonces hay que tener cuidado de lavar muy bien los pinceles cuando vayas a cambiar de color. Como veis, para los detalles que van a ir más fino, cambio de pincel y utilizo este, que la verdad no sé si os fijáis en el mango, está hecho polvo porque un día me lo dejé olvidado dentro del agua. Entonces lógicamente al ser de madera pues absorbió el agua y se agrietó, se infló la madera y rompió la capa de pintura que tiene. Pero bueno, lo que es el pincel en sí sigue funcionando perfectamente, son daños estéticos y que bueno, pues de momento sigo tirando con él. Sí que es verdad que estos pinceles que son tan finitos sufren mucho y más yo no sé si es que como los uso mucho realmente las puntas sufren mucho y al final se terminan abriendo. Pero tengo en mi lista de deseos el comprarme un pincel nuevo. Como estáis viendo, aquí también la cantidad de agua que estoy utilizando es muy poca, porque igualmente es un papel que aunque lo bueno es que es mate, no tiene brillo. Sabéis que hay bolsas que tienen como un brillo, como una cera por encima. Este no es el caso, este papel es completamente mate, pero no deja de ser un papel que no está preparado para absorber agua. Entonces la cantidad de agua que utilizo para cargar el pincel es mínima, la justa como para que fluya el color. Y como en los vídeos anteriores, los pasos que estoy siguiendo son los mismos. Primero aplico los colores más claros y luego, una vez que estén completamente secos, voy añadiendo los detalles que van más en oscuro. Me encanta este paso cuando ya estoy aplicando lo que serían como las sombras, porque transforma un dibujo que estaba completamente plano, que no decía mucho, a ya darle un poco de juego, un poco de vida, un poco de profundidad. Mientras que estoy esperando a que sequen las capas que ya he dado, me decido por dibujar un poco. He visto que la parte de la derecha se me quedaba un poco vacía, así que he decidido hacer otro par de flores que también están en este ambientador de armario, que no me digáis que no es una maravilla, es que lo vi y me quedé completamente loca. Lo estuve mirando por internet y es como de los años 60, una cosa así, es inglés, pero es que es una divinidad. Bueno, entonces me he decidido a hacer este otro tipo de florecitas, inspirarme porque no son exactamente iguales que las que aparecen en el ambientador, pero como llevan otro color y estoy metiendo un poquito de azul, me parece que contrasta mucho con el naranja de las flores principales y me parece que le dan un toque bastante divertido y diferente.
Ahora, una vez que estoy segura de que la primera capa de las flores naranjas está completamente seca, puedo incluir más detalles como pintar el centro sin correr ningún riesgo de que se me mezclen los colores. A continuación voy a aplicar algunos detalles más oscuros. Empecé con el rotulador de Faber-Castell, pero no sé, me parecía como que quedaba un poco duro. Al ser un trazo tan fino y tan preciso, me parecía que quedaba un poco duro, así que al final me decliné por hacerlo de nuevo con el pincel en un tono marrón oscuro. Hay un tema que me gustaría comentaros porque es un problema que tengo yo y creo que lo tiene más gente, no solamente yo, y es que hay que tener presente que hay un momento en el que hay que parar y el problema es saber cuándo tienes que parar. Yo hay muchas veces que quiero seguir y seguir y hay un momento, no sé si le ha pasado a alguien más, hay un momento en que miras al dibujo y dices, está muy bien, ahora mismo está muy bien, voy a añadirle un poco más. Es en ese momento en el que dices, voy a añadir un poco más, cuando la fastidias, cuando dices, tenía que haber parado antes. A mí me sigue pasando, me sigo encontrando en ese momento en el que digo, me gusta cómo está ahora mismo y tengo que aprender a parar, a decir, si me gusta cómo está, vale, déjalo, ya está, eso es lo que buscas hacer algo que te guste. Pero como ya os digo, esto es un proceso de aprendizaje y me imagino que con el tiempo pues lo iré perfeccionando y podré detenerme cuando quiera detenerme. Ahora mismo lo que estoy haciendo es darle algunos pequeños detalles de luz, sería darle un tono más clarito. Si os fijáis en el ambientador, es así como está ahí y me parece que le queda bastante bien esos toquecitos de luz. Ahora lo que voy a añadir son algunas hojitas en un tono, en un marrón más clarito. Voy a cargar muy poco el pincel porque quiero que se me queden casi como si fueran sombras, como hojas que están en la parte de atrás y que no están nítidas del todo. Así que bueno, como este dibujo ya está prácticamente llegando a su fin, quiero agradeceros a todos el haber estado conmigo durante estos vídeos y espero de verdad que os hayan gustado. Ya he leído algunos comentarios en el que algunas chicas me dicen que van a intentarlo y eso de verdad que me da muchísima alegría y de verdad que me encantaría ver qué es lo que hacéis y si os inspiro pues sería realmente maravilloso. Yo por mi parte ya esta pieza de arte ya la doy por terminada, probablemente la utilizaré en la parte de arriba de alguna hoja. Realmente me gusta mucho cómo ha quedado, me parece muy bonito, me recuerda un poco a los papeles antiguos, estos papeles de pared y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Así que bueno, pues si tenéis alguna duda o alguna pregunta ya sabéis, me lo podéis dejar todo en comentarios y como siempre nos vemos muy pronto.